Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento nos sintonicen en este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchas gracias a todas y a todos los que nos sintonizan en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo y colega Miguel Ángel Pérez García, el sultán Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Atahualpa? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes y buenas tardes a todos, días o noches, depende de a qué hora nos vean o nos escuchen en este programa. Y como pueden ver, pues tenemos a otro invitado especial y Ata, pues nos dará un poco de su currículum académico del profesor. Muy bien, justamente estamos de manteles largos nuevamente. Tenemos invitado al profesor Carlos Eduardo Arriaga Telles. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel Casa Libertad. Y claro, como mencionó Miguel, una pequeña semblanza. Él es licenciado en Planeación Territorial por la UAM Xochimilco, si no me equivoco, profesor. Correcto. Es maestro en Investigación y Gestión Territorial y tiene muchísimos diplomados, entre los que menciono el diplomado en Consultoría Ambiental por la UNAM, diplomado en Gestión Integral de Riesgos de la ENAPROC y próximamente está estudiando el doctorado igual en Gestión Integral de Riesgos por la ENAPROC. Así que, profesor Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí no seamos profesores ni alumnos, seamos cuates porque pues me invitaron a su casa y entonces la idea es, pues vamos a platicar sobre el tema que ustedes ponen sobre la mesa y a ver qué podemos sacar, ¿no? Excelente. Justamente como habíamos, el profesor nos pidió, acordamos, desarrollamos hablar sobre gestión de riesgos, medio ambiente y todo lo que vaya fluyendo de esto mismo, de estos mismos temas interesantes para nosotros y sobre todo para Miguel, que ya que fue su tema de investigación de tesina, si no me equivoco, Miguel, gestión de Ah, riesgos, así que ya te voy a así exhibir. es. Así es. Pues sobre la prevención y la gestión de riesgos del cambio en un lugar en específico, ¿no? Cómo se va transformando el lugar y qué tan atentos están pues los locales en la transformación del lugar y que estas transformaciones, qué peligro les puede tener a un futuro. Excelente, pues sin más, profesor, para los que no conocemos de lleno o no conocemos de plano, no entendemos qué es gestión de riesgo y cómo se deriva todo esto, profesor. Bueno, mira, este, la gestión de riesgos es una nueva forma de abordar la protección civil, ¿no? La idea de la protección civil es que bueno, ahí por 1949 se dieron cuenta que habían algunos protocolos para defender a diferentes personas, pero en las guerras habían dos entes, dos grupos ahí que se estaban peleando sus intereses, pero resulta que en medio quedaba la sociedad, que a veces involucrada, a veces no, pero sin deberla ni temerla, finalmente pagaba los platos rotos, ¿no? Y alguien tenía como que hacerse cargo. Entonces, ahí surge el cuarto protocolo para defender a la sociedad civil y de ahí se arranca una idea de tenemos que tener un planteamiento para que los civiles estén protegidos, pase lo que pase. Y bueno, esto empieza a tomar fuerza y además nos empezamos a dar cuenta que existen otros peligros que pueden dañar a cualquier persona. Originalmente se hablaba por lo menos hasta los 80s, se hablaba de desastres naturales, ¿no? O sea, lo que podían provocar los sismos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, pero para la década de los 90 se junta un grupo llamado La Red y empiezan a plantear la idea de, ¿sabes qué? Los riesgos son construidos, los riesgos no, los desastres no son naturales. Existen peligros, sí, y entonces ahí empezamos a delimitar la idea de peligro y la idea de riesgo. Existen peligros que sí pueden tener diferentes orígenes naturales, como los que mencioné, ¿no? Los geológicos, los hidrológicos, los hidrometeorológicos, ¿no? Inclusive posteriormente se integran riesgos astronómicos. ¿Qué posibilidad existe de que algo caiga de la atmósfera? Eso es natural. Bueno, podría ser que lo que cayera fuera un pedazo de un
de un artefacto que nosotros colocamos, entonces empieza también a hablarse de riesgos socionaturales, qué parte es natural y qué parte es construida, pero hay otros que dicen, estos son definitivamente antrópicos, estos son generados por la acción del ser humano, ¿no? Los químicos, los tecnológicos, esto es por lo que hace las actividades del ser humano y bueno, posteriormente nos empezamos a dar cuenta que tiene mucha relación con todo lo que en el medio ambiente hemos criticado, bueno, la forma en la que nos hemos ido relacionando con los ecosistemas, ¿no? Y que los hemos ido relacionando simplemente con la intención de obtener recursos naturales como materia prima con la intención de enriquecer. De cualquier forma, la situación es que cuando aceptamos que los riesgos son un constructo social, y entonces empieza a hablar de que estos riesgos están construidos por tres elementos. Los peligros, estos peligros que yo te comentaba. Las vulnerabilidades, hay entes que pueden ser, dice, las personas, sus bienes, la infraestructura, ¿no? Que están ubicados en concordancia con los peligros, o sea, está en un sitio en donde puede ser afectado por un peligro, ¿sí? Y entonces le dice la situación que vincula estos dos, y que además está relacionado con un peligro, pero que es afectable por ese peligro, ¿no? O sea, yo normalmente les pongo este ejemplo de la casita de los tres cerditos, ¿no? Sí, no, de verdad, en la casita de paja, bueno, llegas y con el primer soplido se cae porque es mucho más vulnerable, ¿sí? La vulnerabilidad es una cuestión intrínseca, es una condición del ente, ¿no? Igual, algunos podemos ir a la playa, ¿no? Y dicen, oye, tú llevas 3 horas ahí en la playa, tranquilo, sin broncas, y mira el Carlos en 15 minutos ya tuvo que echarse a correr para la sombra, ¿no? Porque ya no aguantó. Eres más vulnerable tienes una condición distinta o hace mucho tiempo que vives abajo de un escritorio, entonces no has salido a los rayos del sol, entonces eres más vulnerable a esa. ¿Sí? La casa de los cerditos, pues la segunda aguanta más de 2 soplidos y la de materiales ya de construcción aguanta hasta que el lobo se cansa, ¿no? Esa es la vulnerabilidad, pero lo que hace la coincidencia con los peligros es la exposición. Que tú estés en el sitio, o sea, yo puedo ser todo lo vulnerable que quieras a los rayos solares, pero si estoy aquí abajo de este techo y nunca me asomo, pues no me pasa nada, ¿no? Igual, igual, sí puedes tener una vulnerabilidad alta o baja a cierto fenómeno, pero si no te encuentras en el sitio, no sucede nada. Entonces, se dice, el riesgo es la combinación de estos tres elementos, el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Uh-huh. Y entonces nos quitamos la idea de que hay desastres naturales. No, los desastres son construidos. Cuando tú estás vulnerable en el lugar en donde el peligro golpea. ¿Sí? Si tú no, y esto nos lleva a que, bueno, pues sí, la vulnerabilidad en ocasiones es muy, muy recurrente con la exposición, porque está muy relacionada con la pobreza, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones, normalmente hay más construcciones con mayor vulnerabilidad y en una zona de deslaves, en una zona de desgajamientos, de laderas, al borde de los ríos, por la cuestión y con una cuestión de precariedad. Y están ahí por necesidad. En ocasiones hay quien dice, bueno, sí, pero es que alguien lo autorizó. Bueno, pero es que ese alguien también es social. Y entonces regresamos al punto que los desastres son un constructo social y que muy probablemente tienen un origen económico. No solamente por dónde, o sea, llegaste ahí porque, o sea, uno vive en un asentamiento irregular, pues no porque, o sea, normal, esto se los he dicho hace algunos años, el asentamiento irregular no es la muestra del ser humano que o tengas mucho afecto
con el entorno y quieres convivir con él, o que odies demasiado al entorno y quieras destruirlo. Estás ahí porque es para lo que te alcanza, pues, o sea, y encuentras una posibilidad que alguien pone a la venta un predio con más barato y entonces no te alcanza para comprar dentro de la formalidad, tienes que comprar en la informalidad y tienes que desarrollarlo a partir de este fenómeno de la autoproducción, ¿no? Práctica. Si bien es cierto que en los últimos años hemos notado que en los asentamientos irregulares siempre se caracteriza alguna vivienda que es distinta a todos los demás, dices, ah, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hay alguien que tiene más dinero que la desarrolló además en 6 meses, en un año, y como las otras llevan 25, 30, la realidad es que la generalidad de los asentamientos irregulares pues, es una muestra de precariedad, ¿no? Y entonces estamos ahí construyendo y desarrollando el riesgo. Sí, pues sí, pero por ejemplo, ahorita que mencionó de que se da más en los asentamientos irregulares, justamente como mencionó hasta como mi trabajo de tesina o de investigación va justamente enfocado a eso. Yo específicamente, donde yo situé mi problemática, es una unidad habitacional Uh-huh. que está construida por un préstamo, por así decirlo, o un programa social que dio, creo que en el 2006, para si no me equivoco, el gobierno federal permitió que se ocuparan estos terrenos en el Estado de México, ¿no? Como la mayoría de estas unidades habitacionales que se da alrededor de la Ciudad de México. Justamente esta unidad tiene todos los problemas como si fuera eh, como si fueran estas situaciones de irregularidad, ¿no? Porque las casas no duraron ni un año en construirse, se construyó sobre unas zonas de recargas de mantos acuíferos. Aparte, el terreno es inestable. Bueno, tres, se cambió el lugar de donde se iban a construir las unidades en un inicio, porque, mm, bueno, Valle de Chalco y Chalco dijeron, pues, como que aquí justamente es donde se termina, entonces si quieres recórrete más para adentro, hazla sobre el cerro, y justamente estas unidades han tenido estos problemas, y es aquí donde se me hizo importante tomar estas casas como un ejemplo de que no solamente se dan en este tipo de situaciones, ¿no? De que son terrenos o ejidos que se toman de alguna manera, como lo hacen pues algunos grupos, ¿no? Que dicen, vamos a llegar y vamos a establecernos aquí, y están completamente irregular y no están vigiladas por nada. Esta unidad, pues sí fue una unidad planeada, supuestamente, porque han venido algunos geólogos y algunos otros especialistas de parte de la UAM y del Estado de México, donde se ha demostrado que el suelo no tiene las proporciones o no, el nivel de aplanado ni de relleno no es el adecuado para el lugar, ¿no? Hay otras investigaciones que se llevaron a cabo que todavía no terminan, creo que todavía no puedo hablar tanto de esas investigaciones, Uh-huh. pero eh, hay muchos riesgos porque, bueno, usted podrá entender mejor este tema sobre la planeación de riesgos, bueno, que una escuela no puede estar en una zona o en una orilla, digamos, del cerro, ¿no? No puede estar en ese lugar, y mucho menos si el cerro muestra que se está deslavando poco a poco, ¿no? O que el relleno que se utilizó no es el adecuado. Entonces se me hacía particularmente especial que los habitantes de la zona se dieran cuenta, porque en la zona también se dan mucho los socavones. Hubo un socavón que esta unidad solamente tiene dos entradas, y uno de estos socavones abarcó toda una de estas entradas, ¿no? Entonces se cortaron las líneas de comunicación. No podías entrar ni salir de la unidad, simplemente que dar toda la vuelta para salir, digamos, por la autopista, y dar más vuelta para las personas que van para Tláhuac, por así decirlo. Entonces, justamente este problema que usted menciona, que sí son socialmente construidos, porque una, en este caso las autoridades fueron quienes, pues sí, liberaron estos terrenos, ¿no? A pesar de que también los terrenos tenían otros problemas legales, como
de quién era elegido, cómo estaba la tenencia de la tierra, que había material de importancia histórica que también estaba protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces son cosas que uno como habitante dice, ¿por qué muchos no conocen esta parte o esta historia del lugar? Simplemente para prevenir, ¿no? Porque justamente cuando vendieron las casas, eh, te vendían la idea de que si era factible o podías construir a un futuro una casa de 2 pisos. Ya cuando ves el material de las casas y estás habitando esta casa que es de interés social, pues ves que el material no puede o no es capaz de resistir todo el peso que se le está poniendo a las casas. Ahora que llegas a la unidad, pues ves que hay casas de 2, 3 pisos con concreto o de block, pero que poco a poco pues sí se han visto deformadas algunas de, de los muros, ¿no? Con cuarteaduras, las casas que no tienen estos muros o estos 2 pisos, pues se van desgastando o tienen ya manchas de humedad, cosas así. Y justo el tema de la tesis era tratar de que, bueno, de ver que los pobladores de este lugar qué tan conscientes eran de la transformación del mismo, ¿no? Porque las autopistas o la carretera o la avenida principal que llega a las casas mm, constantemente sufre de estos socavones, pero todo lo que es alrededor, a mí, no como investigador ni como estudiante, simplemente como un habitante de aquí, se me hacía sorprendente que muchas de las personas no se dieran cuenta que los árboles estaban hundiendo. O sea, había un árbol que su copa ya estaba a nivel del suelo, ¿no? Entonces era cuando te empiezas a preguntar, bueno, no creo que sea el único que se da cuenta de estos riesgos, ¿no? Y cómo está todo el tema de los riesgos. Poco a poco te vas enterando de cosas de que, bueno, pides, porque uno llega a comprar, eso también es importante, uno llega a comprar a un lugar, muchas veces sin investigar dónde está el lugar, ni de dónde está sentado, ni cómo se construyó, ¿no? Porque uno confía en esta parte de las autoridades y de las constructoras de decir, pues si les dieron el permiso de construir aquí, eh, pues por algo se los dieron, ¿no? No creo que las autoridades, en el imaginario, ¿no? Que todos sabemos que pues, se prestan para cualquier cosa con tal de cobrar un tipo de comisión, pero dices, bueno, a lo mejor, pues sí, no creo que vayan a arriesgar a miles de familias, ¿no? O a cientos de familias. Entonces, fue cuando este tema me empezó a preocupar más porque ya solamente no eran estos socavones, ¿no? Sino un socavón grandote, las inundaciones, las fracturas de las casas. Por ejemplo, esto todavía no es como no lo puedo asegurar, pero hemos buscado el papel que diga que esta colonia está entregada al municipio y no es como una colonia que aparezca como tal o que esté registrada ante el municipio. Y justamente esto puede llevar a otro tipo de riesgos, porque como no cuentas o como no eres parte, por así decirlo, del municipio, no cuentas con todos los apoyos o servicios que te tendría que dar las autoridades, ¿no? Como el alumbrado, lo del agua, que sí lo cumplen, pero lo cumplen ya por un hecho ya de demanda colectiva, no por el hecho de que eh, sea su obligación, ¿no? También eso tiene que ver con otro tipo de cuestión, que es la participación ciudadana, ¿no? Cómo gestionas tú tus problemas ante las autoridades y etcétera. Pero entonces, justamente esta misma problemática que se presenta eh, en los asentamientos irregulares, se me hizo importante recalcar esta problemática porque se presenta en un lugar donde está hecho y creado por el gobierno y por otras autoridades, ¿no? Y justamente por una constructora muy famosa que ya tuvo demandas y actualmente pues ya no existe, ¿no? Y para mí es importante recalcar este tipo de problemas porque no creo que sea la única unidad, bueno, al menos aquí en Chalco y Valle de Chalco no es la única unidad que presenta este tipo de problemas, ¿no? En Chalco hay otra unidad que tiene un socavón más grandísimo que el que se nos provoca a nosotros, la unidad, y en el mismo sitio de internet está el mapa del lugar de esta unidad y marcan cómo pasa una falla geológica a través o por en medio de la unidad habitacional, ¿no? Entonces, cuando te preguntas,
si saben que está la falla geológica, que la falla geológica está activa, que son mantos de recarga de mantos acuíferos, perdón, lugar de recarga de mantos acuíferos, si hay zonas de importancia histórica y que que también están estas cosas de por qué a algunos pobladores les vendieron la idea de que iba a ser en otro lugar y ya de repente cuando llegaron a su casa o a ver cómo iba el avance de las casas, ya de repente le decían, pues es que ya no es aquí, ya es allá arriba, ¿no? Entonces, y justamente cómo está el pago de estas casas, porque hay unos que han pagado y tampoco se les ha dado sus escrituras, y justamente son estos pequeñas acciones van haciendo otros riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú no puedes decir, voy a cobrar el seguro de este lugar o a quién voy a hacer responsable en caso de que de algún problema natural, que ya sea por un temblor o cosas así, que supuestamente también en los cerros no se siente tanto la actividad sísmica y en este cerro se siente demasiado, se siente cómo se mueven las casas, cómo se mueve la tierra y cosas así, cómo van afectando. Entonces, justamente aquí es importante, bueno, para mí señalar que no solamente se da en el caso de estos lugares que llegan a instalarse sin ninguna regulación, sino que también se dan en lugares con supuestamente con todas las regularidades que debe de haber, con todos los procedimientos y todo lo que debe de hacer el gobierno y estas constructoras, ¿no? Pues sí, fíjate, Miguel Ángel, tienes muchísima razón en eso. Y mira, yo soy planificador territorial, o sea, realmente, originalmente, a lo que me tendría que dedicar, o lo que nos dedicamos muchos planificadores territoriales, es a hacer programas de programas de desarrollo urbano. ¿No? Hasta el 2016 se modificó la ley y se apareció la Ley General de Ordenamiento. Anteriormente, en 1976, apareció una ley que se llamaba Ley General de Asentamientos Humanos. No, luego de ahí hemos ido transitando hacia las leyes de desarrollo urbano estatales y con eso pues, también de la ciudad. Luego, hasta 1983 apareció una ley general del equilibrio ecológico, la LEGEPA, que trataba de defender la parte, eh, los ecosistemas, ¿no? La parte ambiental. Y desde ahí se empieza a pensar algo así como contradictorio, como un choque. El doctor Azuela lo dice reiteradamente. Parece que estábamos una ley impulsar la ocupación del suelo, desarrollar cosas ahí sobre el suelo, y otra ley defendiéndola, parecía como que eran ámbitos contradictorios. Toda la vida hemos defendido por los planificadores la idea de que, y precisamente por eso se cambió el concepto de planificador. O sea, originalmente se llamaba diseñador de asentamientos humanos, luego se le cambió el nombre a la licenciatura planificador territorial, con la visión de que el territorio es uno solo, es un continuo, ¿sí? O sea, es el mismo territorio, bueno, no tiene características distintas, pero es el continuo de donde hay casas y donde hay árboles, donde hay cerros y donde hay cauces, ¿no? Es un solo territorio. Por lo tanto, tendríamos que visualizarlo de la misma forma, ¿no? Y por eso, no solamente nos tendríamos que dedicar a urbanizarlo, a desarrollarlo, sino a planificarlo, ¿no? Con una visión mucho más extensa. En el 2016, te digo, aparece una ley, la Ley General de Ordenamiento Territorial, es más, se llama Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, todo junto, ¿sí? Con la intención de que ahora sí toda la ocupación de suelo tenga su origen en el ordenamiento territorial. Y este ordenamiento territorial se dice estará basado en la aptitud del suelo.
Es decir, primero necesitas saber para qué es apto, hacer un diagnóstico, y este diagnóstico lo hacemos no solamente por cuestiones que observamos, sino todas las cuestiones físicas, topografía, edafología, hidrología, clima, todo, ¿no? Pero lo que tú me cuentas es que forzosamente el análisis edafológico no fue tan exhaustivo en este caso, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí emitimos normas, porque dices, tú no puede haber una primaria, una escuela en un lugar en donde esté propenso a deslave. Tenemos algo que se llaman normas de ordenamiento, perdón, perdón, normas de equipamiento urbano. Perdón. Normas de equipamiento urbano. Y estas normas, que son, es un paquete, son 7 textos, en donde el primer texto te habla de qué significa, cuál es su fundamento legal, para qué se hace, cuál es la responsabilidad del Estado, porque el equipamiento es responsabilidad del Estado, todos estos sitios que dice el ordenamiento territorial, no forzosamente es un edificio, sino puede ser una zona, por ejemplo, un parque, un segmento del territorio asignado para satisfacer alguna necesidad. Sí es responsabilidad del Estado. Eso no lo debe de desarrollar la población, le toca al Estado. Y están muy bien elaboradas, te digo, son 6, ahí en el primero te explican todos, y perdón, son 7, en el primero te explican todos, y en los otros 6 vienen por sistemas. Cada uno de esos tomos es por un sistema que a su vez se divide en 2 subsistemas, ¿no? Están educación, salud, y te dicen de manera muy puntual, por ejemplo en educación, qué equipamiento se va a desarrollar, kinder, primaria, secundaria, y te dan la pauta detallada de dónde, cómo y por qué. Normalmente la disculpa es que mira, se desarrolló la primaria y porque llegaron a Puebla y fue el único lugar que dijeron, mira, para hacer la primaria, pues ocupen ese terreno plano que es donde juegan los chavos ahora, ¿no? Es el campo de fútbol y que es el que puede funcionar, pero resulta que ese terreno se inunda. Bueno, las normas de equipamiento te dicen que no podría ser, es decir, todo aquel desarrollador debió de haberse basado en las normas de equipamiento y toda aquella autoridad antes de emitir un permiso debió de haberse ajustado a lo que establecen las leyes y debía de haberse ajustado en el mejor de los casos en un programa de desarrollo urbano que decía que tenía zonificado los tipos de suelo y los usos, ¿no? Una de las grandes maravillas de la Ley General de Asentamientos Humanos desde 1976 es que tenía 3 características: usos, destinos y reservas, ¿no? Un sector del territorio para uso privado, un sector del territorio para uso público y un sector del territorio ahí reservado para que era donde íbamos a ir desarrollándonos en el crecimiento urbano, ¿no? Esto no ha funcionado por cuestiones económicas, pero sí tendríamos la obligatoriedad de decir ese suelo es apto o no apto. El planteamiento del ordenamiento territorial ahora dice que así tendríamos que hacer, que así tendríamos que planificar. Eso no exonera a quien haya construido anteriormente fuera de la norma, ¿eh? Eso no exonera que forzosamente hubo una forma de saltar algunas cuestiones, porque estamos poniendo, no recuerdo si me dijiste el número de habitantes que ahí había, pero era una unidad habitacional y está sobre, me dices, es una zona de recarga, por lo tanto, el suelo no es apto y hay una grieta, ¿no? Y eso forzosamente que se tenía registrado, se sabía que
estaba, ¿no? Ujú. Lo que estamos construyendo es el riesgo, pero lo estamos construyendo ahora formalmente y fíjate, yo diría todavía más fuerte, te estamos vendiendo el riesgo, te estamos Exacto. vendiendo una casa que está propensa a, dices, el árbol se empezó a hundir, pues las casas también podrían tener esa condición. Ujú. La misma falla geológica tendería a las afectaciones. Tú cuando hiciste el recorrido ya encontraste fracturas en las paredes. Entonces, no solamente son las cuestiones físicas, no solamente son las cuestiones socioeconómicas, no solamente es cuestión también de contamos, no contamos con la infraestructura, hay equipamiento, no hay equipamiento. También todo lo que se hace tiene que estar sustentado jurídicamente, ¿no? Lo que se te permite, lo que no se te permite, a ti como desarrollador y a ti como el que emite el permiso, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, también ahorita que mencionó, bueno, que están de por medio de las autoridades, eh, me he dado cuenta que en varios municipios, muchas de las autoridades encargadas de protección civil, pues no, o sea, tienen algunos cursos o están, pero no están debidamente capacitadas como para ejercer eh, este cargo de poder, ¿no? No, no sé si usted también en algún otro lado, o sea, muy común ver esta problemática de no estar capacitados adecuadamente para ejercer la protección civil, ¿no? Es algo cotidiano, ¿no, profesor? Usted mismo lo desarrollaba en diferentes clases, ¿no? Esta cuestión de la falta de capacidad para poder analizar estas problemáticas de por medio. Mira, yo sí creo que la primera forma de fraude es ocupar un puesto para el que no estás capacitado, ¿no? Mm. Sí, sí lo creo. Ahora, eh, no tengo que yo pudiera decir mapeado en estados, municipios, el porcentaje de la población que está ocupando un cargo de este tipo con una formación. También es cierto que, mira, en el 17, cuando fue el sismo, nos dimos cuenta que en la Ciudad de México, la única universidad que daba protección civil y gestión de riesgos es la UACM. Y en ese entonces teníamos una matrícula así bien reducida. Y entonces estaban saliendo, se estaba capacitando para protección civil en otros ámbitos, sí, con Alep, y creo que hacen un trabajo muy interesante, muy bueno, pero a nivel técnico, o sea, veíamos que la protección civil era para técnico, ¿no? La UACM, y esto fue uno de los, se impulsó de ahí alrededor del 11, 12, este tipo de carreras, pero cuando llegamos al 17, vemos en la Ciudad de México, solamente la UACM está dando esta carrera y además no tenemos todavía egresados, ¿no? Ahorita ya tenemos egresados, ahorita sí uno pretendería que esos puestos empezaran a ocupar por personal capacitado. Te digo, no te puedo decir en dónde sí y en dónde no, pero sí es notorio en muchos lugares, tú llegas a los municipios y parece ser que hay algunas áreas que, que suponen que no necesitas una formación. Y es peligroso, porque dicen, asesor jurídico, licenciado X, ¿no? Materiales, contador o contadora X, eh, protección civil, medio ambiente, desarrollo sustentable, dice don X, ¿no? No, señor don Juan. O sea, digo, yo no pongo en duda la capacidad y la empiria del señor Don Juan. Muy probablemente tiene mucha experiencia, pero sí se llega a ver y sí esperamos, o sea, la idea es que cada vez más se empezaran a cambiar estos organigramas con
personal preparado, ¿no? Que tenga una formación no solamente empírica, que la empiria yo jamás la minimizo, pero que también estamos, algunas universidades y algunos, ya he visto ya en otros ámbitos, Guadalajara, Veracruz, y específicamente Chiapas está haciendo un trabajo muy interesante, y Chiapas ya tiene la protección civil en su constitución como un derecho humano, ¿no? Entonces, esto es lo que obliga a que el ejercicio sea más profesional. Creo que ese tipo de cosas sí nos pueden ayudar. Y, por supuesto también tenemos que bajarla al público, ¿eh? Tenemos que bajarla a las personas. Y te voy a ser bien honesto, de hace rato Atahualpa comentaba esto. Si yo coordino un seminario de gestión de riesgos ahí en la UACM, en el plantel Casa Libertad, ya llevamos 5 años con él. Bueno, estamos pensando la convocatoria para el sexto, que por cierto, pues hay ustedes que ya me van a hacer publicidad, Adelante, adelante. extiendo la invitación, muy pronto saldrá la convocatoria, bienvenidos todos aquellos que quieran integrarse como ponentes o como asistentes, porque, fíjate, lo que se dice es que la mejor forma de difundir estos temas es por 2 vías. En corto, directo, ahí en el aula, y masivo, ¿no? Y entonces, cuando nosotros anduvimos en los diferentes edificios que por desgracia se derrubaron en el 2017, pues nos reparamos en esto, ¿no? De que, o sea, hay muy buena intención. O sea, la verdad, es al borde de las lágrimas, el coraje, el valor, la decisión de las personas que están ahí dispuestas, completamente dispuestas a apoyar, y que no forzosamente había la mejor dirección, ¿no? Y entonces pues tomamos la decisión, algo se tiene que hacer y alguien lo tiene que hacer. Y entonces dijimos, pues entonces a quien le toca hacerlo es a mí. Y entonces ahí nació el seminario, y nació precisamente el 18 al aniversario del 2017, porque la idea era, mira, yo doy una materia que se llama participación ciudadana, que dice Miguel Ángel, no, es fundamental la participación ciudadana. Así es. Y el tema del sismo de 1985, que forzosamente es parteaguas en la participación ciudadana en la Ciudad de México, siempre lo abordábamos, pero lo abordábamos y decíamos, es que en aquel entonces, yo me acuerdo, o sea, yo les decía, yo me acuerdo que yo iba corriendo para llegar a la secundaria. Era de la secundaria, de esa edad, ¿no? Entonces, pero les contaba, pero en aquel entonces, pues no sabíamos decir, pues, y la realidad es que cuando tú empiezas a revisar, sí habíamos tenido un sismo unos años antes, ¿no? El que le llamamos de la Ibero, pero no lo recordaban. Pero siempre decíamos, yo lo decía en el aula, en aquel entonces no sabíamos, no estábamos preparados, no habíamos puesto nuestras barbas a remojar, pero ha ido cambiando, han mejorado nuestras normas, hemos tomado más conciencia, hacemos simulacros. Llegó el 17 y nos dimos cuenta que no sabíamos, que no estábamos preparados, que en los simulacros bajábamos a cotorrear, ¿no? Y Justamente. entonces nació ese seminario precisamente, y con eso empezamos el seminario. No quiero que pasen otros 32 años y volvamos a decir lo mismo. Es que no sabíamos, ¿no? Entonces, a partir de este año vamos a hacer uno cada año para irles dejando en la mente que convivimos todos los días con muchos riesgos, y que hay algunos en los que podemos atender, hay algunos que podemos prevenir, y hay algunos para los que nos tenemos que preparar en caso de que suceda, ¿no? Hay algunos que podríamos mitigar y algunos mejor
vamos entendiéndolos por si sucede, sepamos qué hacer. Y esa es la idea. Y ahora, pues, invito a cuates ahí que nos hablen sobre su expertise y pues, invitados todo el tiempo, porque no queremos que pase nuevamente los 32 años y otra vez no hayamos estado preparados. Vamos a prepararnos diario. Vamos a prepararnos diario. Les decía hace poco en una plática, como lo dice el Principito, ¿no? Yo limpio todos los días mis 4 volcanes. Porque está activo y los otros por si acaso. Exacto. Por cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cultura de la autoprotección y esa es la idea que estamos intentando hacer en ese seminario. Y pues hay chance para platicarlo aquí y qué bueno que Miguel Ángel saca cosas que nos dan la pauta para hablar de ello. Justamente, Sí. profesor. Sí, adelante, Miguel. Sí, adelante. Y por ejemplo, una recomendación que nos dé a nosotros y bueno, ya a todos los que nos escuchan, cómo empezar a hacernos, es que no sé si puedo decir responsables, pero sí a tener más esa preocupación por la protección civil, no, o por nuestra propia protección, ¿no? Sino más bien por tomar precauciones acerca de algo, ¿no? Tener esta mirada más, pues más activa o más perteneciente a tomar estos riesgos, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que me di cuenta es que muchos de las personas se dan cuenta del riesgo, pero lo que cuesta más trabajo es llevar a una acción, ¿no? A esa prevención de algo. Ya lo dijo el profesor, que empecemos con su seminario taller y de ahí para el real. Bueno, eso también. Sí, inscríbanse al siguiente. No, no, mira, lo que pasa es que, bueno, pues nada más me hacen que yo haga publicidad que no venía programada y que no sé si al final vaya a ser cobrada, ¿verdad? Entonces, Hablamos después de grabar, profe. Eso después mira, habla. sí, después de grabar ya pasan la. Mira, lo que pasa es que también, antes del 17, nosotros, un grupo de personas, un servidor, mira, yo tengo una afición, yo vivo en Xochimilco y entonces tengo una afición por las chinampas desde toda la vida, ¿no? Y entonces, en algún momento formé parte de un grupo de investigación sobre las chinampas y pues yo hablaba recurrentemente sobre las chinampas, ¿no? Y entonces un buen día alguien me dijo, bueno, hablas mucho de las chinampas y que habría que rescatarlas y qué hacer y cómo hacerlo y por qué no sé. ¿Sabes hacerlo? Sí. O sea, ¿tú sabes cómo hacerlo? Sí. ¿Y tú sabes y tú puedes hacerlo? Sí. Vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces al otro día nos levantamos y nos fuimos a empezar a limpiar canales. O sea, dijimos, algo tenemos que hacer, ¿sí? Algo tenemos que hacer. Mira, no quiero ahondar en eso. Normalmente en muchas de mis presentaciones termino con este meme que dice, tal vez no pueda cambiar todo el mundo, pero voy a cambiar el pedacito de mundo que yo pueda, ¿sí? Y entonces tomamos esa decisión de empezar a cambiar el pedacito del mundo que podíamos, y fuimos a empezar a limpiar los canales. Y esto esto nació por una o sea, por una Iniciativa invitación propia. de 2 personas, ¿no? Y de repente, pues sí, le hablé a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? El sábado voy a estar en tal canal limpiándolo. Y cuando me di cuenta, llegó mi hermano, pues llegó con su esposa y llegó con sus hijos. Y le conté a otro cuate y me dijo, ay, ¿a poco? Sí, sí, voy a estar allá. Y entonces llegó este cuate con su esposa y con sus hijos, y llegó otro cuate con su hijo. Ajá. Y cuando nos dimos cuenta, ya éramos 12, 15 limpiando, ¿no? Y después de un tiempo, yo lo comenté ahí en la universidad. No, es que luego los sábados no puedo porque me voy a limpiar los canales. Ah, no, no seas mentiroso. Sí, el sábado me voy a limpiar los canales o me voy a reforestar. Me estás que no, que sí me voy a reforestar los sábados. Entonces alguien me preguntó, no sé, o sea, mi gran amigo, el doctor, sí te digo que, bueno, te digo, el doctor Simonelli me preguntó, Dígalo. el doctor Simonelli me preguntó, ¿ahí en serio? Sí, claro. A ver, invítame.
a ver si es cierto el sábado. Bueno, pues entonces el sábado te veo. De verdad, yo sí voy. Sí, pues vamos a ir a reforestar. Entonces lo invité. Y entonces Simonelli llegó pensando que no era cierto. Y cuando llegó, pues yo llevaba el carro repleto de árboles y nos fuimos al desierto de los Leones a reforestar. Y entonces se dio cuenta que era cierto. Y entonces ahora Simonelli forma parte de este grupo y cada vez somos más personas. Y además hacemos otras cosas, ¿no? Y entre ello, pues es apoyar a las comunidades, hacer limpieza en sitios que vemos ahí más o menos abandonados, tramitamos procesos de reforestación, ¿no? Y también, afortunadamente, tengo muy buenos amigos en la Cruz Roja y y por ejemplo llevo capacitaciones ahí al plantel y he llevado capacitaciones a otros lados. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer regresando, Miguel Ángel? Yo sí, o sea, en todo este ámbito te das cuenta que una de las cosas muy importantes son los primeros auxilios, algo que tendríamos que saber todo el mundo. Te voy a decir que yo la primera vez que llevé a mi hija a un curso de primeros auxilios, ella tenía como 10, no me acuerdo, entre 10, 11 años, y cuando terminamos me dijo, oye, pa, y yo con esto ya podría intervenir. Hija, la idea es precisamente que tú pudieras hacer algo antes de que llegue. Por supuesto que no estás preparada, eres chiquita, pero obviamente el grupo, el rol que tú desempeñas es en el grupo donde te desarrollas. O sea, lo que puede suceder es que alguien de tus compañeritos o compañeritas estén atragantando y tú sí puedes, ¿sí? O sea, después de 12, 13 años, ya puedes tomar primeros auxilios y ya más o menos, ya tienes la idea porque el hecho de que tú te percates que alguien se está ahogando, que alguien tiene la vía respiratoria obstruida y grites y pidas auxilio, eso ya es favorecer, ya es primeros auxilios, ¿sí? Pero, o sea, que tú lo entiendas. Entonces, yo que te recomendaría, sí hay que tomar un curso de primeros auxilios, yo te digo, tengo muy buenos cuates y a veces, o sea, a veces los llevamos cuando nos dicen, oye, ¿podrías ir a mi unidad? Ok, ¿cuál es el compromiso? Que tú estés ahí en la unidad, que tú estés con nosotros y que tú estés durante todo el curso, ¿no? Y que seamos más de 10, pues, o 10. sea, va un equipo de primeros auxilios completo de la Cruz Roja y que no va a platicar con dos personas. Un curso de primeros auxilios. También otra cosa ahorita que te digo de mis hijos es, dice el Vox Populi, uno no piensa en ellos hasta que los tiene, ¿no? Hasta que tú tienes un hijo es cuando piensas, híjole, tengo que poner almohadas alrededor de la cama por si se llega a rodar y se cae, ¿no? Híjole, tengo que subir el barandal a la cuna porque está dormido y no vaya a rodarse. Híjole, empieza a crecer y entonces sí piensas en todos los enchufes, que hay que taparlos, no vaya a meter los deditos, cosas de esas. Entonces, lo que es importante es, de verdad, empezar en esta cuestión de la autoprotección. ¿Qué peligros puede ser en los que esté enredado? ¿No? Cuando tienes menores de edad, te aseguras no dejar la cafetera conectada, te aseguras no dejar la licuadora conectada, te aseguras, no sé, fíjate, o sea, que uno empezar a tomar la precaución de, ¿sabes qué? Si salgo de este cuarto, voy a apagar la luz. Si salgo de vacaciones, le voy a cerrar a la llave del gas, ¿sí? Si me voy a dormir, antes de irme a dormir, verifico las 4 llaves de la estufa que estén cerradas. Ajá. Que no vaya a haber una fuga y que no nos vaya a poner en riesgo. También me empiezo a preocupar por, oye, ¿desde cuándo está mi instalación? ¿No? No vaya a generarse un corto. A lo mejor ya es buen tiempo de cambiar este enchufe, ya es buen tiempo de cambiar este socket, ya es buen tiempo de cambiar los cables de la luz. Uh-huh. Hasta que tú te pones en la posibilidad de que la maceta o el florero que está arriba del ropero o del librero ahí, si pasa tu hijo o si pasa tu perro,
se le cae y lo puede dañar, sí te lo prometo. O sea, hasta que tengo mi gato, me preocupo porque no haya vidrios tirados, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar mi gato y cortarse una pata. Entonces, cuando tú empiezas a visualizar que te estás aceptando, que todos los días nos desarrollamos alrededor de riesgos, entonces buscamos la forma de minimizarlos, ¿sí? En verdad, prácticamente nadie tiene fijados sus muebles. Esta cosa que está aquí atrás de mí, no te imaginas cuánto puede pesar. Ajá. Y no quiero presumirte, pero arriba tiene dos cadenas que están fijadas, que fijan a. ¿Quieres verlas? Que nos las enseñe ya. Que las enseñe, que las enseñe. Las voy a enseñar y va a salir en público esto, ¿eh? No importa, pues está grabando por eso. Ah, no era broma. ¿Sí se vio? Sí se vio, Sí. claro que sí se vio. ¿Sabes cuánto puede pesar esto? Mucho. Ajá. Ese tipo de cosas son mínimas, pero sí, empezarías a, mira, por ejemplo, eso sí lo hemos visto recurrentemente, ¿no? Cuando vienen los huracanes a Miami, las personas inmediatamente se vuelcan a la tienda, compran madera, empiezan a sellar sus ventanas, ponen refuerzan sus vidrios, ¿no? Les ponen una X para que no se estrellen y salgan volando, ¿no? Ese tipo de cosas. A los carros les empezaron a poner esta protección que además era que es antirrobo, evita que explote, ¿no? El hecho de que tu carro traiga bolsas de aire, eso es una, es empezar a desarrollar una cultura de protección. El hecho de que tengas claro, pero que llegas al restaurante y hay una cosita ahí amarilla y donde dice no pase porque el piso está mojado, pero pero que tengamos la educación de respetar esa, porque hay quienes se saltan, Sí. ¿no? Justamente. Entonces, sí tenemos que empezar, creo yo, a empezar a reconocernos como seres vulnerables, Exacto. porque el daño que hemos hecho específicamente al medio ambiente es cuando dicen los autores, ¿no? Dice Lev, cuando nos autonombramos el ser superior de este mundo. O sea, somos capaces de secar lagos, somos capaces de reorientar el cauce de un río, somos capaces de tirar árboles de cientos de años con una cosa de este tamaño. Yo les decía eso, es que es el conflicto de luego confundir conceptos como de eficiencia, ¿no? Eficiente. Una motosierra es extremadamente eficiente. Una cosa de este tamaño, tira árboles de este tamaño, es muy eficiente, pero su daño es extremadamente, es invaluable. Así es. Entonces, mira, esto te lleva a que, y regresamos a la cuestión de la unidad habitacional, a que cada vez más, y esto me lo enseñó, te lo prometo, me lo enseñó el medio ambiente, me lo enseñó la visión, introducirme a las posturas medioambientales, que tenemos que tener una visión sistémica, ¿sí? Exacto. O sea, todas nuestras acciones son un sistema y están interrelacionadas y hay consecuencias, cada Así cosa de es. lo que sucede. Y están interrelacionadas, así que tenemos que visualizarlas más ampliamente y con una postura más compleja, ¿no? Más de complejidad. Entonces, es así, suena tan sencillo como trapear en el momento en que se te cayó un chorro de agua, pero si tú lo dejas ahí, estás estás construyendo un riesgo para alguien.
Justamente, profesor, y algo importante a resaltar es el hecho, lo mencionó casi al principio de comenzar el podcast, algo importante, hizo referencia a un término que nosotros ocupamos muchísimo en psicología social, que es el de constructo social, ¿no? Ujú. Justamente para la gente que no entienda del todo ello el constructo social o esta cuestión de la construcción social o del constructo social, se plantea como las múltiples construcciones de la realidad que son producidas por el intercambio social y al mismo tiempo que están determinadas por cuestiones históricas o culturales. Entonces, en este caso, algo importante y que la verdad me dejó, pues, de cierta manera anonadado es esa percepción que usted tiene o esta argumentación de los fenómenos o los riesgos naturales como constructos sociales. Cómo esta cuestión de este intercambio de naturaleza humano, de esta, y sobre todo usted mencionó algo importante, esta absurda idea que se tiene como el ser vivo, superior y magnánimo y sobre todo que se nos considera, cómo esta misma relación que hoy en día lastimosamente se ve como nociva, ha propiciado este constructo social negativo, pues, para la raza humana, ¿no? En este caso, la problemática del medio ambiente, la problemática del cambio climático y todavía esta cuestión de intelectuales, si se le puede llamar de esta manera, que niegan, que rechazan, que no aceptan las evidencias plenas del cambio climático, ¿cómo esto se puede entender de una manera mucho más estructurada? ¿Cómo esta cuestión del constructo social relacionada a la cuestión de estos daños que estamos causando lastimosamente? Bueno, mira, sí, ya a estas alturas de la vida, el negar el cambio climático sería ya preocupante. Los hay, ¿no? Los escuchas en diferentes ámbitos, ¿eh? Sí, Pero es evidente que por lo menos la temperatura ha aumentado, dice el último reporte del IPCC, que por lo menos 1.2 grados centígrados está por encima de lo normal. Y ya en el último reporte que en el 2021 entregaron un avance y apenas hace unos meses en este 2022 entregaron ya el reporte final. Es la primera vez que en este reporte se dice con toda claridad que podemos responsabilizar a las acciones humanas de el cambio climático. De ese 1.2, por lo menos 0.8 grados centígrados son por acciones humanas, ¿no? Ahí en ese del cambio climático hay dos elementos. Uno que se llama la variabilidad y otro que se llama el cambio climático. La variabilidad es a lo que consideramos porque es el sustento de algunos argumentos en contra. A ver, venimos de una evolución, o sea, pasamos por un suelo incandescente de la era del hielo y todo este rollo. El mundo está evolucionando constantemente. A esas evoluciones naturales le llamamos variabilidad climática, ¿no? Pero al cambio climático sí ya sabemos que es por los gases de efecto invernadero, por las actividades humanas, por la forma de producir y la forma de consumir y la energía que utilizamos para ello, ¿no? Ahora, esto del constructo social, como tú lo estabas diciendo, también nosotros de repente hablamos de la percepción de riesgos, cómo lo entendemos. Y yo normalmente también para esto les pongo un ejemplo. Nada más distorsionado de la percepción de riesgos que yo me manejo mejor borracho. Eso lo, eso, lo, eso lo hemos escuchado en todas las fiestas y o sea, todos los cuates, todos tenemos un cuate que te dice, yo manejo mejor borracho, ¿sí? ¿Por así es. qué? Y dicen, bueno, es que el grado de intoxicación, no sé si el grado de intoxicación es una irresponsabilidad, sí, correcto, es una falta de educación, correcto, pero la realidad es que es imposible. Si no puedes caminar, ¿cómo vas a manejar mejor borracho, no? Así O sea, es. los reflejos están minimizados, no alcanzas a entender muchas cosas y los accidentes son mucho más alarmantes con eso. Tenemos que empezar a aceptarnos nuevamente como, como seres vulnerables y como seres vulnerables a muchas cosas y entre ellas al cambio climático, ¿no?
Porque si bien es cierto que en las últimas COP la idea de la mitigación ha reducido y más bien se está enfatizando a la cuestión de la adaptación, también es cierto que estamos incidiendo en adaptaciones en diferentes ámbitos. Por lo menos son 3 los que privilegian en esto, ¿no? Tenemos que hacer una adaptación basada en comunidades, revalorizar el conocimiento que tienen las comunidades, y esta está directamente relacionada con un planteamiento de la adaptación en ecosistemas. La realidad es que las comunidades tienen una mejor relación con los ecosistemas, tienen una muy grande dependencia de los ecosistemas y tienen un mejor cuidado de los ecosistemas. Pero además, todas las actividades urbanas dependemos de ellas, ¿no? O sea, ahí es donde se está produciendo el oxígeno, ahí es donde se está filtrando el agua, ahí es donde se producen los alimentos, ¿no? En el pavimento, el pavimento es más cómodo para circular, el carro bota menos, los tenis se desgastan menos, pero en el pavimento nacen menos papas, o no nacen papas, ¿no? No nacen papas no, no, de verdad, aunque lo eches, Así es. no nacen papas, ni frijol, ni maíz. En el pavimento no Nada. nace, ¿no? Y la tercera adaptabilidad es en la gestión integral de riesgos, adaptabilidad en gestión integral de riesgos. Y esto tiene que ver también, otra vez, por eso les decía, al final de cuentas, lo que a mí me dejó el afecto por el estudio del clima, de los ecosistemas, de la cuestión ambiental, fue la visión sistémica, porque la gestión integral de riesgos también tiene que ver con la precaución, con la protección de los ecosistemas, ¿no? Y con la adaptación al cambio climático. Y para ello, pues tenemos que aceptar que estamos en un conflicto y que tenemos que empezar a tomar medidas de atención para ello. Es lo que yo te decía, hasta que ves la posibilidad de que tu bebé se ruede de la cama y caiga, dejas, haces la barrera o pones un colchón de almohadas alrededor. No sé ustedes, a mí me pasó, ¿no? A mí me pasó con los dos. No, de verdad, te pasa ahí con los dos. Entonces, tenemos que empezar a hacer eso. Y dice también Lev, yo no sé en qué momento, dice, yo no sé en qué momento ese monstruo llamado naturaleza, que el ser humano se atribuyó, no el derecho, la obligación de domar, se nos convirtió en el bebé vulnerable que ahora tenemos que proteger. Pero seguramente que es más o menos por ahí, por el tiempo que también comentan. Le llamamos medio ambiente, ¿por qué? ¿Porque ya matamos la otra mitad? ¿O por qué? No sé. Justamente, no habíamos pensado eso. No lo sé. Pero a lo mejor si matamos la otra mitad, nos dimos cuenta que esta mitad que nos queda, ahora sí, o debemos de entender que esta mitad que nos queda ya sí es nuestra obligación, y o la cuidamos, porque además suena así como casi frase acuñada, pues se repite. Es cierto, el mundo puede continuar sin humanidad, la humanidad sin mundo no. Para nada. Pues así está Adelante, Miguel. Y no, y pues no tiene razón el profesor, o sea, no hay mucho que como que aportar, simplemente hay que entender o dejar el mensaje de que el medio ambiente a través del tiempo y por lo que se ha visto, bueno, en algunas investigaciones y la mía propia, es de que se ha visto al medio ambiente como ese objeto fuera de, como si no estuviera involucrado con nosotros, ¿no? Como si fuera algo abstracto a nosotros, que no se involucra de alguna manera con nosotros. Y justamente eso es lo que debemos empezar a cambiar, ¿no? Esa interrelación que debemos de tener con él, ¿no? Que nuestras acciones perjudican al medio ambiente y esto es un círculo, pues no sé si vicioso, pero sí se hace un círculo donde nosotros afectamos el medio ambiente y el medio ambiente nos va a afectar a nosotros de alguna u otra forma, ¿no? O sea, no es que sea su intención, pero simplemente nuestras acciones van a tener una reacción a esto, ¿no?
Por ejemplo, justamente con lo que mencionaba con la unidad, ¿no? Nosotros llegamos a perjudicar el medio ambiente, a tapar estas zonas de recargas de mantos acuíferos, y solamente nosotros nos estamos perjudicando. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a quedar sin esa agua, ¿no? Ya no vamos a poder recolectar esa agua. Esa misma poca filtración que hay del agua va a erosionar el suelo, y esto qué va a provocar, pues que haya más socavones, o que en algún momento haya este deslave, ¿no? Entonces, justamente debemos empezar a entender que el medio ambiente, aunque se escuche como muchos lo van a decir, y a mí me lo han dicho como muy hippie, el medio ambiente es parte de nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos que tener en cuenta que nosotros somos responsables de lo que le ha pasado y de lo que nos puede suceder por Así es. modificar este tipo de aspecto. Perdón, Justamente, aquí mis profesor. perritos No, de ese es que albergue. discrepan contigo. ¿Qué opinión tiene al respecto, profesor? ¿Usted qué perspectiva tiene de esta idea? Como ya lo mencionaba, ¿no? Justamente esta cuestión de que es irrisorio pensar que podríamos vivir sin la naturaleza, sin el medio ambiente, sin el mundo general. Y recuerdo justamente lo que usted mencionaba en las distintas clases que tuve el gusto de estar con usted, que hacía ejemplo algo que tal vez la gente no consideraba importante. Usted mencionaba siempre, si no entendemos, si no agradecemos al campesino que desde el campo nos trae todos los alimentos, desarrolla todos los alimentos, todo lo necesario para que nosotros vivamos, no le damos la importancia y no estamos completamente agradecidos con ellos, no entenderemos realmente cuál es la problemática que estamos desarrollando y las consecuencias tóxicas, nocivas, que podrán caer sobre nosotros si no entendemos esta situación de por medio. Mira, este, ahorita lo que decía Miguel Ángel, es cierto. Hablamos del medio ambiente, hablamos de los ecosistemas, hablamos de la naturaleza en aquellos lugares remotos de aquellos tiempos, ¿no? Y no nos damos cuenta, y yo lo reiteraba mucho de todo el proceso de la pandemia, que por cierto todavía no salimos, sino si la pandemia no nos dejó en claro que lo más importante para la vida son tres cosas: respirar, beber y comer, y en ese orden. O sea, nunca habíamos pensado la importancia del oxígeno hasta que tuvimos que formarnos para conseguir un tanque, porque eso, o sea, no conseguirlo ponía en riesgo a alguien muy querido, muy cercano a nosotros. No nos damos cuenta que el medio ambiente está aquí, el oxígeno lo está respirando todo el tiempo y que viene de esos lugares remotos de hace mucho tiempo, pero que viene ahorita. Ahorita, si ahorita no lo tuviéramos, si ahorita no estuvieran esos árboles, si ahorita no se estuviera produciendo, realizando la fotosíntesis y liberándolo, no tendríamos la posibilidad de continuar aquí. Si ahorita deforestáramos todos los cerros y no tuviéramos la posibilidad de que se filtrara el agua, no tendríamos mantos freáticos para extraer agua y beber. Si ahorita todos tomaran la decisión de vamos a volvernos urbanos, nos vamos a ir a vivir a la ciudad y nadie se pusiera a producir frijoles, vamos a tener un problema muy, muy serio. Entonces, eso es lo que nos hace pensar y los que nos tendría, en mi opinión, que replantear nuestros valores y empezarnos a apoyar a, otra vez, con ese replanteamiento de valores, revalorizar la labor del campesino, revalorizar las tierras de producción, revalorizar nuestros bosques, revalorizar nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Porque es con ellos con los que nos están dando la oportunidad de continuar. Si quieres, me termino contándote esta parte. Después de todas estas cosas que te digo que hacemos en el grupo, que somos como 20, también en la pandemia que nos encerró, lo que empezamos a hacer fueron huertos urbanos. Uh-huh. Entonces cada uno de nosotros tiene su huerto urbano. Ah, pues sí habrás visto en el perfil del doctor que seguimos. Bien, ¿no? Ya por fin salió la primera calabaza, mira, ya tengo un poco más grande. Y bueno, yo también subo ahí de repente
cuando cosechen. Por supuesto que la intención no es resolver. Mira, en algún seminario hablaba de esto de los huertos urbanos y alguien me comentó, pero alguien me comentó, ¿cuánto te puede producir? De verdad te digo, yo tengo mi huerto de chico, este, y cada semana sigo yendo al súper. Es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Pero hay unas doctoras de Tabasco que ya hicieron un estudio, ya cuantificaron lo que puede aportarte un metro cuadrado de huerto urbano y te dicen, con algo que produzca de oxígeno, tu planta, con unos mililitros de agua, de lluvia que capte tu maceta, pues esos mililitros ya no van a estar en la calle inundando, pero además van a estar generándote un mínimo microclima más ameno. Y es una forma de contrarrestar las islas de calor que seguimos produciendo con el concreto. Entonces, ¿es posible erradicar el uso de concreto ahora? No. Entonces, hay que mitigar de esta forma. Y eso es algo que estamos también impulsando y que ya hay algunas escuelas que nos han pedido que vayamos a enseñarles y sí, o sea, la idea es empezar a difundir porque otra vez algo hay que hacer y alguien tiene que hacerlo. Y a lo mejor ya no hay mucho tiempo para esperar a que alguien más tome la decisión. Hay que empezar a tomar la decisión uno y otra vez. Este, Tal vez no cambie el mundo, pero el pedacito que pueda, voy a contribuir algo para ello. Y bueno, pues eso tiene que ver también con que precisamente por eso me dedico a la educación, porque, porque con alguien que me ponga atención, en alguien que deje sembrada una semilla ¿sabes qué? A lo mejor vale la pena abrir otro libro, a lo mejor vale la pena ponerle una cadena a mi librero. Yo te garantizo que va a funcionar. Así es, profesor. No, pues tiene mucha razón, muchísima No, razón. Esto es algo. de verdad no sé si se alcanzó a ver, pero sí está ahí No, la sí se cadena, vio, sí se vio. sí está anclado y no está de ahora, lleva un rato. Y entonces, sí, tal vez te voy a ser honesto, tal vez eso sí, no todo el mundo te lo dice, pero valdría la pena. Valdría la pena que todos tuviéramos esa pequeña precaución. ¿Sabes qué? Le voy a poner aquí una escuadra y le pongo 3 tornillitos, ¿no? Tiene de expansión, pero pues no, ponle unos. Adelante, Miguel. Y sí, pues por ejemplo, ya justo ya por ir dando cierre a este podcast, pues sí, pues, simplemente podemos dar la recomendación de, como habíamos dicho, ¿no? Pues puedes empezar cuidando tu casa o lo que tienes en tu casa, simplemente, por ejemplo, si tienes un arbolito afuera de tu casa, pues empieza a cuidar, empieza a regar, empieza a limpiar. Si no lo tienes, adopta uno que esté cerca de tu casa, e igual empieza a regar, porque justamente también se hacen muchas de estas obras de vamos a reforestar, pero se les olvida al cabo de un tiempo, ¿no? Ya lo planté y como si el árbol solito fuera a sobrevivir, ¿no? Empieza chiquito, a lo mejor si lo tienes que regar tanto tiempo y hacerte responsable de ello, ¿no? Ya después empezar a dejar que crezca solo. Pero sí, justamente con estas pequeñas acciones que podemos empezar a tomar para la prevención de riesgos, pues es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tener esa mochila con los papeles o tener tus papeles en una USB de forma digital, si no quieres tener la mochila, una radio con pilas, una lamparita. También empezar a hacer comunidad, porque lo más importante en esta cuestión de la prevención de riesgos es la comunidad, ¿no? Porque también la misma comunidad sabe dónde están los riesgos y justamente en el ambiente, no solo en el ambiente refiriéndonos a él como algo natural o el medio ambiente, sino el ambiente como tal, esta cuestión de cuidarse uno mismo, de identificar cuáles son las zonas de riesgo, por ejemplo, que vas en tu colonia y
y no encuentras dónde, que en esa esquina no hay luz o que en esa esquina asaltan mucho, pues identificar por qué están asaltando o por qué es un lugar factible para los asaltos, ¿no? Por la poca iluminación, árboles con follajes muy extensos o muy grandes, y justamente empezar a hacer esta comunidad con los demás para empezar a pertenecer a este lugar, ¿no? Y, por ejemplo, como lo decíamos desde la psicología social, y como lo mencionaba el profesor, tener en cuenta a estas personas del campo, que son las que nos dan el, pues no sé, los alimentos, todas estas verduras, frutas, que cuidan el medio ambiente para que haya más agua, pues justamente quitarnos ese prejuicio que se ha creado a partir de las personas o de los pobladores o de los encargados de la agricultura, de que son los jodidos, que son los pobres, ¿no? Cosas así, porque, o sea, no lo pensamos nosotros, lo piensa mucha gente, pero justamente es eso, ¿no? Esos prejuicios que se han creado a partir de este tipo de empleos. ¿No? Y cuando se hacen las encuestas en los campos de que ya ves que ya no hay jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes que quieren, supuestamente hacerse civilizados, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Irse a la ciudad, ganar más dinero, tener que estar en estos lugares donde se le reconozca, ¿no? Y donde no simplemente se le vea como el que siembra, ¿no? Como el campesino, como así haciéndole el feo, ¿no? Entonces también debemos invitarlos a que conozcan también a este tipo de personas. Yo antes que no vivía aquí en la zona oriente, pues la verdad tampoco nunca me lo había cuestionado ni preguntado, ¿no? Pero gracias a que tuve la oportunidad de convivir con un campesino que tiene algunos campos, pues, y pues empiezas a resignificar a este tipo de personas, ¿no? Le empieza a dar otro tipo de valor, también te empiezas a hacer este sentido de pertenencia del lugar, que creo que es importante en cuestión de la prevención del riesgo, porque si no te sientes perteneciente al lugar, pues simplemente lo vas a dejar pasar y vas a decir, pues que pase lo que pase, no, o sea, me da igual que se esté transformando el medio ambiente, me da igual lo que le pase a mi vecino. Si no existe esta pertenencia hacia el lugar, pues no vas a tener, no te vas a involucrar de alguna u otra forma a las diferentes problemáticas que van a existir ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinión tiene, profesor? ¿Está de acuerdo entonces? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un defensor de la participación ciudadana, yo soy un defensor de la comunidad. Yo sí creo que debemos de empezar por las redes locales, ¿no? Por las redes de cara a cara, por las redes mira, lo que decía Miguel Ángel. También en este seminario que te decía yo, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo empiezo? Mira, seguramente que afuera de tu casa, en la banqueta dejaron un hoyo, ¿no? Entonces, asegúrate que en ese hoyo no haya una llanta ponchada. Sal ahorita y limpia, empieza a limpiarlo. Y y si empezamos a cambiar la idea de basura orgánica por residuos orgánicos, o sea, no existe la basura orgánica, pues, ¿no? O sea, todo lo que producimos, no, en serio, pues no existe la basura orgánica, todo lo que producimos en la cocina, son residuos que se vuelven composta, son compostables, ¿no? Así es. Entonces, lo que dice Miguel Ángel, en serio, en ese criterio de voy a adoptar un árbol, este va a ser mi arbolito y le voy a sembrar una botella volteada con agua para que se esté regando, porque también otra de las cosas que impulsamos pues, es la cosecha de agua, ¿no? O sea, hay buena temporada de lluvia que toda se va al drenaje y que inunda otros lados y que valdría la pena preservarla y con eso regamos los días los meses de sequía, ¿no? Nosotros regamos ya con goteo, con una botella, ¿no? Entonces, esas pequeñas acciones que de repente se empiezan a volver una forma de actuar te van ayudando, ¿no? Te van ayudando. De verdad, mira, acostúmbrate a desconectar tu celular. No lo dejes conectado todo el día. O sea, no estés gastando energía de más. Acostúmbrate a que siempre sales de la habitación, que no se queda nadie en la habitación. Apaga la luz. No tiene sentido seguir gastando energía y aventándola al calentamiento, ¿no? Este, de verdad, asegúrate que no tengas goteras en tu casa, o sea, no goteras tampoco en el techo, pero que no esté algún
algún tubo goteando, ¿no? Porque se está perdiendo el agua. Así es. Este, de verdad, o sea, mira lo que dice Miguel Ángel. Algún día has ido por la calle y te has dicho, híjole, esta cáscara de plátano la voy a hacer a un lado porque alguien se puede resbalar. O sea, no lo hagas por ti, porque puede ser que hay alguien que sí pueda ser afectado. Retira la piedra que está en el pavimento porque se le va a ponchar, se le va a botar una, una llanta a alguien y puede provocar un accidente. Y a ti no te cuesta, o sea, si está en la autopista, no hagas eso, ¿no? Pero, o sea, que no te arriesgues, hazla a un lado, pues, o sea, empieza a hacer cosas más hacia la comunidad que no sean retribuibles para ti. Algo necesitamos hacer. Así es, justamente, y algo siempre me queda grabado cuando terminaba sus clases, siempre que desarrollábamos, profe, era esa frase que si la digo erróneamente, por favor, hágame el favor de corregir, que siempre decía, antes de abrir la boca, Abre abre un un libro. libro. Sí, Exactamente. claro que sí. Entonces, pues, profesor, nosotros, no sé si tengas algo más que decir, Miguelón. No, pero ibas a decir algo de ese libro, porque pues Ah, no, claro, claro, no, claro, claro, no, no se me pasa. Sí, Miguel, ¿quieres decir algo para darle el toque final con las promociones del profesor Carlos? No, solamente agradecerle al profesor que muchas gracias por estar aquí, por su conocimiento y bueno, al menos para mí fue un placer haberlo conocido y espero estar en sus ponencias y coincidir más con usted porque pues justamente mi rama de investigación va por más o menos por lo que hace usted y se me hizo muy interesante y muy fácil y muy amena la plática y esa forma de transmitir conocimiento creo que es la forma en la que muchos de nosotros como estudiantes estamos agradecidos que se vea la pasión, que se vea el interés y no solamente como el difundir algo o un tema por el simple hecho de difundirlo, sino que lo hagan con esa pasión y con ese entusiasmo y con ese interés de que les gusta, de que se nota que les agrada, que todo lo que estudian es porque les llama la atención, ¿no? Entonces, de mi parte, fue un placer haberlo conocido, profesor. Espero coincidir más con usted y pues muchas gracias por estar aquí. Miguel Ángel, mira, no te quise interrumpir, pero a mí con toda justicia puedes quitármelo usted porque no tengo ningún problema, ¿eh? Ah, ok, ok. No sabes, dicen que mi mamá se rompió muchos días la cabeza para elegir el concepto del nombre de Carlos, entonces déjame, señor. No, y además la combinación Carlos Eduardo dicen que fue una toma de decisiones fuerte. Entonces, a mí me puedes decir Carlos, no, sin bronca, no pasa nada, y bueno, no, más bien, yo lo que le dije a Atahualpa, pues ustedes me invitaron más bien a su casa y pues venimos a platicar de cuates, ¿no? No creo que haya sido, difundir conocimiento, estamos platicando de temas que nos apasionan a los tres Así es. y pues siempre cuando un tema te apasiona, pues lo dices con más gusto, ¿no? Se Pero disfruta esa es la realmente. idea. Ahora, respecto a lo demás, sí, la mano siempre extendida, cualquier cosa que necesites, échame un grito ahí, bueno, ya tienes mis datos y si no hago Atahualpa que te diga, cualquier Claro. cosa nos sentamos y podemos platicar. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, Carlos, para que no. Muchas gracias, Carlos, por todo. Y bueno, viene la etapa, más bien el último momento, la El, promoción, ul- profesor. el último de comerciales, porque ya hicimos El muchos último. comerciales a lo Así. largo de... No, no, de otra vez, La, otra la, vez. la factura sigue creciendo, Sí, adelante. no importa, sígale, profe. Había mencionado, profe, usted un grupo, son tres promociones que me gustaría hacer, bueno, que usted me encantaría que usted las mencionara a detalle. La cuestión del grupo en el que se encarga de reforestar, de limpiar, de hacer un enorme trabajo ambiental, ¿tiene un nombre? ¿Cómo hay manera de seguirlo para la gente que nos escucha, que nos ve? Nos llamamos Tequio por tu comunidad. Ujú, Precisamente viene del hacer tequio y hacerlo para la comunidad. La X es, el por es una X, ujú. todo junto, tequio por tu comunidad. ¿Se encuentran redes Búscanos sociales así? en redes sociales, sí está en Face, está en Instagram. Búscanos por Tequio por tu comunidad, ahí
Ahí además a veces hago publicidad de cosas, también del seminario a veces, ahí lo difundo. La segunda, ¿cuál era la? El seminario, justamente el seminario taller. El seminario taller, sí, el seminario taller se llama Seminario Taller Gestión de Riesgos, dos puntos, desarrollando la conciencia ciudadana. Ese se lleva a cabo cada año en el plantel Casa Libertad. Con la pandemia nos fuimos a virtual y este año tomamos la decisión de hacerlo otra vez virtual para dar la posibilidad de que participaran de otras latitudes. Y fíjate que sí, bueno, sí funcionó porque el año pasado tuvimos ya participación de personas bueno, entraron, ¿no? De Perú, Colombia, de Chile, de Argentina. Y este año tuvimos una ponente de Argentina, muy agradecidísimo con ella, entonces esta nos enseñó esta virtualidad la posibilidad de estar cerca a la distancia. Pero sí va a salir, yo espero que, mira, la verdad es que en diciembre ya es muy complicado, vienen muchas cosas, necesitan hacer la publicidad oficial desde el colegio y yo la subo ya por las redes. El seminario es libre, como todas las actividades de la UACM es completamente gratuitos. Nada más que sí, para darle constancia les pido bueno, me exigen que tengan el 80% de asistencias, entonces tenemos 5 sesiones, sí tienen que asistir por lo menos a 4. Excelente, entonces ya está la invitación para todo, principalmente para Miguel, que está mucho más Mira, interesado y para todo. Ah, sí, profe. te digo, son los miércoles y la idea es que sea agosto y septiembre para acabar un miércoles antes del 19, que es el simulacro nacional. Excelente. Pues ahí Entonces, pues estaremos. la invitación justamente para Miguel y para todos los que nos sintonizan está abierta la invitación. En su momento, cuando se publique ya la convocatoria oficial, las fechas y todo, haremos otra promoción más, profesor. Sí, te la mando para que también pues ya valga la pena la multa que me vas a imponer, ¿no? Excelente, ¿no? Pues que valga la pena, que Vale. duela. Sí, sí, Y sí, que se pague. sí, y la última promoción va de mi parte, así que quiero promocionar para que todos se adentren en este extraordinario libro. No sé si se vea bien. Ahí se ve, Ahí se ahí ve. se ve. Excelente, para que, si Miguel, si lo puedes leer, ya que no alcanzo yo a ver. Ujú. Perspectiva sobre la gestión de la pandemia por COVID-19 en México. Y ya lo demás ya no se alcanza a ver. Ah, muy bien. Este es un Sí, libro coordinado. los Ajá. coordinadores son la maestra Lilia Gómez y el doctor Ruslan Posadas, compañeros, colegas y mis amigos fraternos, que pues prácticamente pues, estamos juntos en los cubículos. Ruslan y yo compartimos puerta con puerta y con la maestra Lilia estamos así, nos separa un plafón. Entonces ahí estamos, ahí estamos juntitos en la UACM, en la plantel Casa Libertad, y ellos, o sea, gracias a ellos dos nació esta iniciativa y sí, tenemos el placer de estar difundiendo ahorita ese texto. Justamente, Pero y el capítulo 3 del profesor Arria, que lleva por título Percepción del riesgo por COVID en México, una estrategia de comunicación, dos puntos y en pregunta adecuada, que lo escribió en colaboración con la estudiante del octavo semestre de la licenciatura, Diana Vanessa García Vital. Entonces, yo tuve la oportunidad, la dicha de que me hayan regalado este libro, incluso está autografiado, así que es todavía muchísimo más preciado. Y es un libro que, la verdad, buenísimo, muy, muy interesante, muy bien abordado, tiene diferentes perspectivas, diferentes ideas, diferentes capítulos que abordan temas relacionados a lo que se aconteció con la cuestión de la pandemia. Así que esta última promoción, adquiéranlo, por favor, es un libro en verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena leer. Y pues, profesor Carlos, no nos queda más que decirle muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que este tema, por ejemplo, la cuestión del libro y lo de la pandemia que todos sufrimos, sea un tema para que, si usted nos acepta en otra invitación, con muchísimo gusto poder abordar este tema en otro podcast, si usted nos acepta esta invitación.
Sí, no, con todo gusto. Si quieres, hacemos otro y hablamos exactamente de ese tema, o si quieres, hablamos sobre el libro completo, o bueno, no sé, ya yo no puedo comprometer a mis colegas, pero pues también, mira, lo que sí es cierto, y eso todo el mundo lo sabe, que que los libros son hijos y se dice que es bueno tener al chamaco, pero también hay que como dicen en mi pueblo, hay que poner también, es bueno poner el huevo, pero también hay que cacaraquear. A los libros hay que pasearlos, placearlos, para que la gente los conozca, hay que darles cierta difusión. Nosotros estamos en un proceso de difusión y bueno, la última vez nos vimos allá en la UAMI, precisamente Así es. en esta labor de difusión, de presentación del texto. Te decía, ayer lo presentamos aquí en una sesión virtual, pero sí, sí, la idea es que lo conozcan, que se apropien de él, que lo lean y que, pues, que lo utilicen y también que si tienen comentarios, pues ahí están las direcciones de todos para que podamos ponernos en contacto. Excelente, un excelente libro, la verdad, muy sumamente recomendable para que se adentren en esta grave situación que vivimos sobre la pandemia de COVID-19. Pues, profesor, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Espero sea la primera de muchas. Y por nosotros encantados de la vida de tenerlo aquí. Y sobre todo, gracias a todos los que nos sintonizaron aquí con el profesor Carlos Arriaga. Profe, muchísimas gracias, en verdad. No, muchas gracias a ustedes y les digo, pues más bien por invitarme acá a su espacio, a su casa, pues siempre es, se agradece y abierto, abierto, platicamos cuando ustedes quieran. Miguel Ángel, Atahualpa, un abrazo, gracias a ambos, a sus órdenes. No, Un gracias a abrazo para usted. usted. Y Gracias, una un placer, última profesor. pregunta. Sí, ¿Dónde se puede adelante. conseguir el libro? El libro es de Este, la editorial Gedisa. Ujú. Ya está, en, sí, te digo, Sí, 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 adelante, adelante. ya está en Gandhi y en el sótano. Pero sabes, y también lo puedes conseguir en línea. Ujú, Ok, Y, por lo menos creo que septiembre y octubre estaban dando el envío gratis. ujú. ok. Perfecto, para que no lo piensen más y adquieran su ejemplar y se adentren en este extraordinario libro que vale en verdad, les digo, muchísimo, muchísimo la pena. Aprenderán muchísimo sobre esta cuestión de la pandemia. Entonces, pues reincido, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este nuevo capítulo de su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Profesor, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Y como siempre, nos vemos Ok. hasta la próxima. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye, bye.